Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18 enseñan que Jesús perpetuó los 10 mandamientos, inclusive la ley en cuanto al sábado, y por tanto debemos guardar el sábado hasta hoy en día. Vamos a leer primero el versículo 17. Dice: no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Pero antes de todo, vamos a notar que el contexto no tiene nada que ver con los 10 mandamientos, sino con la ley y los profetas. O sea, toda la Biblia hebrea, todo el Antiguo Testamento. Si el texto estuviera hablando de perpetuar algo, no serían los 10 mandamientos, sino todo el Antiguo Testamento, inclusive las partes que tienen que ver con los sacrificios de animales, el incienso y otras reglas diseñadas para judíos que vivían en una sociedad agrónima. Notemos también algo de suma importancia. Las palabras abrogar, la Biblia de las Américas dice abolir, y también la palabra cumplir. Algunos judíos acusaron a Jesús de querer abrogar la ley y los profetas. Ahora, esta palabra abrogar o abolir significa destruir. Acusaron a Jesús de querer destruir la ley y los profetas, de hacer la ley inválida y nula. Este es del léxico de Thayer, página 334. Y la respuesta de Jesús en versículo 17 fue que en vez de abolir o abrogar la ley, Él vino a cumplirla. Otra palabra de suma importancia significa completar, llenar, hacer perfecto. Si Jesús no hubiera cumplido con el sistema de la ley y los profetas, lo habría abrogado, lo habría destruido por no haber llevado a cabo sus enseñanzas y por no haber cumplido con sus profecías acerca de Él. Sin embargo, al contrario, Jesús cumplió con la ley y los profetas, así apoyándolo y probando su validez. Pero es de suma importancia notar que la palabra de Jesús aquí es cumplir, no es perpetuar. Son dos palabras muy distintas. Pero ¿qué del versículo 18? Dice: porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que todo se cumpla. La clave para entender este verso se encuentra en las últimas palabras de él: hasta que todo se haya cumplido. Si no fueran por estas palabras, a las cuales limitan el tiempo de la primera parte del versículo, uno pensaría que tuviéramos que guardar la ley y los profetas hasta hoy en día. Pero dijo Jesús: hasta que todo se cumpla. Ahora queda la pregunta: ¿Jesús cumplió con la ley y los profetas? ¿Sí o no? Decir que todavía estamos bajo la ley y los profetas sería decir que Jesús no los cumplió. Pero sí, Jesús cumplió con el sistema de la ley y los profetas. Y por tanto, gracias a Dios, somos libres de este sistema. Gálatas 3, 23 a 25, Romanos 7, de 6 a 25 y muchos otros textos. Ahora bien, la expresión hasta que pasen el cielo y la tierra no tiene que ver con el tiempo que iba a durar la ley, sino con la certeza de que iba a ser cumplida por Jesucristo. Esta frase es parecida a la que se encuentra en Lucas 16, 17, donde Jesús dijo: pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. O sea, nada,
hasta el fin del cielo y la tierra iba a impedir que Jesús cumpliera con la ley y los profetas. Es una expresión, un modismo de certeza y no de tiempo. Versículos 19 y 20 hablan de la importancia de guardar los judíos la ley de Moisés. Era la ley que tenían ellos. Jesús vivía bajo la ley. Les enseñaba a los judíos a guardar la ley mientras Él iba cumpliendo con la ley. Ellos no debían descuidar de la ley de Moisés. Pero los cristianos hoy en día vivimos bajo la ley de Cristo y no vivimos bajo la ley y los profetas del antiguo sistema, ya que Cristo cumplió con aquel sistema. Entonces tenemos hoy en día la ley de Cristo. Vamos a dar un resumen de los errores de la posición que dice que este texto enseña que hay que guardar los 10 mandamientos, especialmente el sábado, hasta hoy. En primer lugar, no toma en cuenta el contexto del pasaje que tiene que ver con toda la ley y los profetas y no solamente con los 10 mandamientos. En segundo lugar, esta posición no toma en cuenta las definiciones de las palabras abrogar y cumplir. Recordemos que la palabra que Jesús usó es cumplir, no perpetuar. Son dos palabras muy distintas, las cuales no se pueden intercambiar. Y el tercer problema, aquellos que dicen que todavía estamos bajo el sábado, tienen que decir que Jesús no cumplió la ley, porque la última frase del versículo 18 dice claramente que la ley y los profetas iban a pasar al ser cumplidos por Jesucristo. En vez de apoyar el concepto de guardar el sábado hoy en día, este texto lo refuta, porque enseña que Jesús cumplió con todo aquello. No invalidó el sistema de la ley de los profetas, sino fue la culminación de él. Pudo ser quitado solamente porque Cristo lo había apoyado por su vida y por su muerte en la cruz. Interpretemos la Biblia siempre según su contexto. Muchas gracias por haber visto este video.